Saludos, mi nombre es Juan G. Morales López. Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas expertas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast no representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de su Facultad de Derecho, ni de cada integrante de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindar una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional de su preferencia. Y ahora, hoy en Que se escuche podcast, discutiremos un tema de profunda relevancia social y jurídica en Puerto Rico, la realidad de los derechos migratorios en nuestra isla. En medio de un contexto político y social complejo, donde miles de personas migrantes enfrentan retos que van desde el acceso limitado a servicios básicos hasta políticas que ponen en riesgo su seguridad y dignidad. Dicho esto, nos honra recibir a una invitada sumamente reconocida en este tema, la licenciada Annette Martínez Orabona, una destacada abogada y defensora de los derechos humanos. Su labor es reconocida tanto en Puerto Rico como en América Latina y el Caribe, llevando sus reclamos ante foros internacionales. Actualmente, la licenciada funge como directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, desde donde continúa liderando esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la justicia social. Así que vamos directo al tema. Bienvenida nuevamente, licenciada. Gracias, Juan. Gracias por invitarme. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes de nuevo en mi alma mater. Un placer. Licenciada Martínez Orabona, para comenzar, muchas veces escuchamos que inmigrar es un delito o que la persona inmigrante es ilegal. ¿Qué tan ciertas son esas afirmaciones? Y podría explicarnos brevemente cuál es la diferencia entre migrar, residir sin documentación y cometer un delito. Pues mira, Juan, qué bueno que me haces esa pregunta y empezamos por ahí porque se ha estado utilizando mucho, sobre todo desde este segundo mandato del presidente Trump, donde hay como una ofensiva bien fuerte en contra de las personas inmigrantes. Este término de que el inmigrante es ilegal, ¿verdad? O que migrar, ¿verdad? Migrante es ilegal, pues la acción de migrar es un crimen. Y es importante aclarar que ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Ninguna persona es ilegal. Lo que es ilegal son acciones que se han definido así en el derecho en distintos países. En segundo lugar, migrar como tal no solamente no es un crimen, en efecto es un derecho. y es bien importante que tengamos claridad sobre esto porque si miramos en la historia, la realidad es que emigrar es que pues moverte de un lugar a otro, de un país a otro. Hay migraciones que son internas, que se dan por distintas razones, por razones naturales, pero también por razones políticas, de opresión, por temas de hambre, por temas de guerra. Así que la migración tiene que verse desde una perspectiva social y económica. Y como tal, la migración es parte de nuestra condición humana. Si lo hablamos desde Puerto Rico, claro que nos han querido borrar nuestra memoria histórica, es parte de un proyecto colonial que existe de siempre en Puerto Rico, borrarnos esa memoria. La realidad es que nuestra condición como isleños obligatoriamente hace que en nuestra historia hayamos sido siempre parte de esa ola de gente que migra. Fíjate que Puerto Rico es un archipiélago y somos parte de un montón de peñoncitos y de islas en el Caribe y el Atlántico. Y nuestra historia es una compartida, de tierras compartidas en el Caribe. Así que no hablamos de eso, pero la realidad es que la migración para nosotros como puertorriqueños solamente no está necesariamente solo ligada a nuestra historia más lejana, a nuestra historia reciente.
en Puerto Rico los migrantes son parte de nuestras familias, son parte de nuestras comunidades, son la gente a la que procuramos o buscamos servicios. Tenemos médicos migrantes, tenemos profesores migrantes, tenemos trabajadores migrantes, son parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Así que para los puertorriqueños en particular, yo te diría que yo siento que todo este tema de la migración, que ahora de repente se está atacando de una forma más particular, pues nos choca, porque los migrantes no han sido realmente un problema, sino que forman siempre parte de nuestra fibra social. Ahora, dicho eso, yo te decía, migración o migrar no es un crimen, es un derecho. Si lo miramos desde el derecho, resulta que el derecho internacional ya hace muchísimos años reconoce en distintos tratados internacionales, se reconoce la migración como un derecho humano. O sea, moverte, salir de tu país y regresar a él es un derecho humano, está reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está reconocida por prácticamente todos los países del mundo y en el cual para su formación, Estados Unidos en ese momento fue uno de los países, ¿verdad?, que trabajó en esa redacción de ese documento, pero no es el único. Hay otras maneras, ¿verdad?, o situaciones que se dan que obligan a la gente a migrar, a salir de sus países, a huir, porque huyen de persecución, porque sus vidas están en peligro y se ven obligados a salir a buscar otro lugar donde puedan estar seguros. Y el derecho internacional te dice, cuando la gente sale así, definitivamente tienen una protección, tienen que ser protegidos. Son personas que necesitan protección internacional y tienen distintos nombres, pero en el derecho internacional se les reconoce como el derecho al asilo. Y eso no solamente se reconoce así en los documentos internacionales, sino que ha sido adoptado en las leyes internas de los países. Estados Unidos específicamente lo reconoce, de hecho firmó el protocolo de la Convención para los Refugiados y con eso se obligó a reconocer que si una persona pisa territorio estadounidense, tiene la oportunidad de que se le escuche por qué yo llegué aquí, ¿verdad? Y yo necesito protección, pues tiene que haber un proceso y ese proceso está codificado, así que ese derecho a llegar y pedir protección está ya codificado incluso en las leyes federales, en un libro grandísimo que se llama ELINA, dentro del Código Federal, que es el Immigration and Nationality Act, o la Ley de Nacionalidad e Inmigración. ¿Para qué yo te digo esto? Porque estamos en una escuela de derecho, estamos estudiando el derecho, ¿verdad? Si migrar fuera un crimen, porque usted tiene un libro entero diciéndole distintas maneras en que usted puede tener un permiso, si usted llena esto, si le autorizo a que se quede un ratito, después se puede quedar más. Pues mire, migrar no es un crimen. Para migrar hay un tema administrativo, ¿verdad? Y usted, pues tú me decías cuál es la diferencia entre migrar, tener residencia o residir en un lugar sin documentación. Pues mira, la diferencia hay distintas, ¿verdad?, diferencias, pero en ambos casos tú tienes una persona que migró, ¿ok? El migrante, está el que migró y está residiendo, pero en este momento a lo mejor no tiene un documento. Eso no lo hace necesariamente que estar en ese lugar, en Estados Unidos, sin un documento, no le hace estar cometiendo un crimen. En todo caso, estamos hablando de una cuestión administrativa y hay una situación, hay unos procesos que se tienen que cumplir. Todo esto se está viendo trastocado ahora mismo y por eso estamos en una situación en la que organizaciones como la que yo dirijo en Puerto Rico, que es la Unión Americana de Libertades Civiles, ha tenido que ir al tribunal en diversas ocasiones, llevan más de 150 casos presentados, demandas, aparte de otros tipos de acciones judiciales y administrativas, en contra, o sea, cuestionando el accionar de un presidente que quiere reinterpretar el derecho de inmigración precisamente utilizando la narrativa de que quien migra es una persona que ha cometido un crimen, que es una persona ilegal. Y hay que decir bien claro, lo que está detrás de todo esto
no es una mirada, ¿verdad?, enraizada en la justicia, sino todo lo contrario. Está enraizada en unas percepciones de discrimen racial en contra de unos grupos que han sido históricamente marginados en Estados Unidos por ser negros, por ser latinoamericanos, por ser del sur global. Es una cuestión económica de explotación que ahora el presidente está empeñado en utilizar los instrumentos del Estado para cumplir, ¿verdad?, para adelantar esa agenda de opresión contra unos grupos en específico. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. A mí su respuesta, creo que el público también le va a amar. Siguiente, ¿verdad?, pregunta, y muy bien que usted mencionó Estados Unidos. Sabemos que aunque Puerto Rico tiene su propio gobierno, sigue siendo un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos. En temas migratorios, ¿qué tanto poder tiene el gobierno local para tomar decisiones o crear políticas propias ante las leyes federales? ¿Y está Puerto Rico completamente obligado a acatar las leyes federales de inmigración o existen espacios para implementar medidas de protección o asistencia a la población migrante? Pues mira, en el caso de Puerto Rico hay que partir de la premisa clara, ¿verdad?, de corregir la manera en que nos referimos a nuestro país, que es un país ocupado. La Corte Suprema de Estados Unidos la ha definido de una manera, es un territorio que pertenece a, pero no es parte de, y eso, pues, en derecho internacional y en cualquier derecho, eso es un taking, ¿verdad? Yo agarré este espacio y dije que es mío, pero la realidad es que Puerto Rico es un país ocupado y ha permanecido ocupado por Estados Unidos por el tiempo que sabemos. ¿Qué pasa con eso? Pues que el gobierno federal ha decidido utilizar, como utilizan los imperios, los espacios que ocupan para su beneficio económico. Entonces, ha decidido imponer sus reglas sobre este territorio, aún más en el caso de Puerto Rico, que sabemos que desde el 2016 para acá tenemos una Junta de Control Fiscal que prácticamente domina, ¿verdad?, y total, mantiene absoluto control de las decisiones que se toman realmente de fondo, de gobernanza en Puerto Rico, y los puertorriqueños y las puertorriqueñas no tenemos ningún tipo de participación en quién está como representante o comisionado en esa junta. Así que estamos en una situación bien difícil. Dicho eso, eso no quiere decir que el gobierno interno de Puerto Rico no pueda hacer nada. Ha decidido incluso, en lugar de asumir la protección de la gente que vive en este país, que incluye a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pero también a nuestros vecinos y vecinas que no son puertorriqueños y puertorriqueñas, pero que han adoptado este espacio como suyo, o sea, las personas migrantes de nuestras comunidades. El Estado, en este caso el gobierno central, la legislatura, ha decidido mantener en desprotección a estas comunidades, aún sabiendo que las acciones del gobierno federal son contrarias a derecho. Y digo eso porque el gobierno federal, como hemos visto todos y todas, ha hecho intervenciones y detenciones sin una orden judicial, eso lo hace constantemente, asediando comunidades específicas precisamente por su perfil racial. Continúa abusando, ¿verdad?, de esa autoridad, interviniendo sin presentarse, sin mostrar sus placas ni su identificación, en una total irrespeto a lo que nos queda de legalidad o de procesos legales. Así que lo que debería hacer el gobierno local es poner todos los recursos que tenga, la autoridad que tiene, lo que le queda de autoridad, si algo, lo que le queda, ponerlo para proteger a la población. Tiene las maneras de hacerlo. En Estados Unidos, aunque no estamos en la misma situación, operan jurisdicciones separadas. El gobierno federal tiene unas funciones y el gobierno local tiene otras funciones. Y aquí se repite ese patrón.
el gobierno federal tiene unos oficiales, los oficiales del ICE, que tienen una definición de funciones bajo la ley federal, y su función es actuar como policías que están buscando quién no tiene unos documentos. ¿Okay? Pero esa no es la función de la Policía Estatal de Puerto Rico. Usted busca a qué se supone que se dediquen y cuáles son sus funciones, y buscar gente inmigrante o identificar quién tiene o no tiene documentos no está dentro de las funciones de la Policía Estatal, y tampoco de la Policía Municipal, ni del gobierno local, porque esa no es la autoridad definida para los gobiernos locales. Pero en el caso de Puerto Rico es peor aún, porque el gobierno de Puerto Rico, aún sin tener que hacerlo, históricamente lo ha hecho. Le ha estado haciendo el trabajo al gobierno federal. O sea, sin tener esa obligación. Sin tener no solamente no tener esa obligación, en el caso nuestro, la ACLU entiende que es actuar ilegalmente, actuar fuera de lo que son sus funciones definidas en la ley y bajo la Constitución local. Pero lo hacen como quiera, porque haya habido esta historia de opresión y de persecución en la que se utilizó nuestro aparato de seguridad estatal para perseguir gente, y se sigue usando para perseguir gente. Y esa historia, esa cultura de hacer lo que los federales nos digan, sigue operando al día de hoy. Entonces, es completamente ilegal, es una violación de nuestros derechos. El gobierno local, ahora mismo, bajo este mandato de Trump, se ha convertido en cómplice de esas acciones ilegales, de esas detenciones ilegales, de esos abusos que se están dando de separar familias y de desaparecerlas en los centros de tortura, que son esos centros de inmigración en Estados Unidos. Y el gobierno local se presta sus facilidades, presta a sus oficiales de seguridad para hacer ese trabajo. Eso es una barbaridad. Y debe de llamarnos a todos y a todas a denunciar esa violación sistemática de derechos que se están dando en nuestro país por parte del gobierno local. Del federal sí, pero de ellos lo esperábamos, del gobierno local. Quería mencionarle, ¿verdad?, que cuando se habla de inmigración, a menudo se olvida que detrás de cada caso hay una historia humana. Desde su experiencia, de qué manera las políticas migratorias actuales, especialmente las federales, como usted había mencionado, impactan los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la vida cotidiana de nuestras comunidades migrantes. Además, cómo influye la política racial, la nacionalidad o incluso el color de piel en el trato que reciben estas personas, y si es posible, nos puede dar algunos ejemplos o casos que usted conozca. Pues mira, Juan, en el tema de migración, esa última parte que tú incluyes en tu pregunta es importante, porque siempre el tema migratorio, a pesar de como te dije al inicio, es un tema de condición humana, ¿verdad? O sea que en el fondo de lo que hay es un tema muy humano y va ligado a nuestra posibilidad de existencia, de sobrevivir, ¿verdad?, distintas circunstancias de manera digna. Pero lamentablemente los gobiernos utilizan el tema migratorio con fines políticos. Entonces, igual como lo estamos viendo en Estados Unidos, no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es un asunto que se repite en otros países, incluso en mi experiencia, yo he trabajado este mismo tema con rasgos muy similares en República Dominicana, ¿verdad? Donde el gobierno de República Dominicana ha asumido por años ha explotado el tema políticamente, el tema racial, específicamente el tema racial ligado al tema migratorio en República Dominicana, para no reconocer los derechos y la dignidad de los trabajadores migrantes originarios de Haití, que si uno ve la historia, de lo que se trata es de gente que era traída, ¿verdad?, por estas industrias azucareras de República Dominicana a trabajar como esclavos en República Dominicana y después negarle todos sus derechos. Pero se utiliza el tema migratorio para poner como una estampa, sobre todo
marcando a comunidades negras, específicamente negras y migrantes de minorías económicas y sociales. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora tenemos nuevamente la explotación del uso de la migración para fines políticos, para sacarle una ventaja política. Y como te decía también anteriormente, en el caso del presidente Trump y de todo un sector conservador en Estados Unidos sumamente enfocado en la explotación económica, ¿verdad? De Estados Unidos con una visión sumamente discriminatoria, racializada, pues vemos que se utiliza y se explota el tema migratorio precisamente para exacerbar, se utiliza exacerbar esas nociones racistas que ya existen, que siempre han estado ahí y existen en Puerto Rico también, que nadie se llama engaño. O sea, cuando nosotros tenemos una policía que se presta para perseguir gente, en este caso inmigrantes dominicanos, es porque también tenemos una historia de racismo contra la comunidad dominicana. Así que se explota problemas que tenemos y que no hemos logrado realmente liberarnos de esa miradas racistas blancas, impuestas también por el coloniaje histórico en Puerto Rico, sí, contra esas poblaciones dominadas y oprimidas. Pero tú me decías de casos, y yo creo que es bien importante, sí, pensar y mirar esto desde una mirada, ¿verdad? Desde donde debe ser, que es desde su mirada más humana. Aquí de lo que estamos hablando es de gente, de personas, de niños y niñas que están quedando en desamparo, o incluso niños y niñas que están siendo detenidas y puestos en situaciones de peligro a su vida y su desarrollo. Madres y padres que vinieron a Puerto Rico, en el caso nuestro, para desarrollar una vida y para compartir con otros y otras, como lo han hecho, su trabajo y todo lo bueno que traen culturalmente, esa riqueza identitaria y que forma parte de nuestras redes sociales importantes en Puerto Rico, y que de repente vemos que ¿dónde están nuestros vecinos? Usted va a Barrio Obrero, hay mucha gente que ya no está y que era parte de esa fibra, de esa comunidad. O hay gente que se está escondiendo en sus casas. Nosotros en la ACLU hemos recibido información de mujeres embarazadas que no se atreven a ir a recibir servicios médicos prenatales, o incluso una mujer que dio a luz y que estaba escondida en su casa y no se atrevía a ir a registrar el nacimiento de su bebé, pensando que en el camino o en la oficina de gobierno la pueden detener. Eso sin hablar de las miles de víctimas de violencia de género que sabemos que viven en nuestro país, y que muchas de ellas son personas migrantes, no necesariamente con documentación regularizada en Puerto Rico. Pero, o sea, y ahí es donde yo creo que debe estar nuestro énfasis, y como abogados y abogados, estudiantes de Derecho que están aquí, es importante ver que el derecho, a fin de cuentas, de lo que se trata es de relaciones humanas, y lo que se supone que viene a atender es proteger la posibilidad de una convivencia digna, y hay unos mínimos que se tienen que respetar. Y si hemos visto en distintas ocasiones en nuestra historia el irrespeto y la violación de los derechos, pero ahora lo estamos viendo de una forma burda, amplia en nuestras propias comunidades, y sin hablar de lo que está pasando en Palestina. O sea, lo que estamos viviendo en este momento y generado por el mismo país. Pues Estados Unidos está detrás de todas estas políticas, y son políticas racistas, son políticas de despojo, y del despojo no solamente económico, no solamente de tierra, del despojo de nuestra humanidad. Así que estamos viviendo un momento bien difícil, y que nos tiene que llamar
a hacer algo al respecto y no permitir que esto continúe pasando. Gracias, licenciada. Seguimos entonces. Deseo mencionarles que a veces pensamos que el tema migratorio, entiendo que el público también pensará igual, solo compete a los abogados o agencias del gobierno, pero es importante recalcar que en realidad nos involucra a todos. Por lo tanto, ahora en el presente, ¿qué se está haciendo y de qué formas puede la ciudadanía puertorriqueña contribuir, involucrarse y educarse en la defensa de los derechos migratorios? Pues mira, yo te diría que la realidad es que como abogados y abogadas a veces tendemos a creer, y sobre todo la formación del derecho nos hace creer que aquí vamos a tener la cajita con todas las respuestas, ¿verdad? En la escuela de derecho aprendemos cómo resolverlo todo con esa cajita de abogados y abogadas, y la realidad es que los problemas sociales como como el tema de migración y muchos otros, no necesariamente se van a resolver con nuestras herramientas, ¿verdad?, legales, con un caso en la corte. Yo no digo que no lo hagamos, desde la ACLU lo hacemos, pero este es un tema más amplio que eso. Y las violaciones de derechos humanos, la realidad es que la única manera en que se han podido detener en la historia, y eso tú lo puedes ver en distintos momentos de la historia, en distintos países, la única manera en que se detienen, lamentablemente no es con el abogado y la corbata. O sea, nosotros hacemos una labor, pero eso no va a hacer lograr ese cambio, es un cambio fundamental, estructural, social, y que requiere que sea la gente la que exija ese cambio. O sea, que se requiere que todo el mundo, que la comunidad se enfrente a ese aparato y exija detener ese tipo de acciones por parte de un gobierno que no respeta las leyes, ¿ok? Y que incluso en ocasiones las leyes no van a reconocer lo que nosotros sabemos que debe ser un derecho y una protección. Así que cuando eso pasa, tú sabes, nosotros como abogados y abogadas tenemos que saber que somos parte de esa sociedad más amplia y que las herramientas de la abogacía no nos van a resolver necesariamente los problemas. Aparte que tenemos que tener la posibilidad de escuchar y de acompañar a las comunidades en sus diferentes luchas y aprender de ellas en la manera en que se atreven a salir y a protegerse unas a otras y defender sus derechos. Entonces convertirnos no en los que estamos al frente resolviendo el problema, ¿no?, sino en acompañar a esa comunidad, ver cómo uno puede generar desde nuestro espacio esas otras protecciones para que ese trabajo que hace la comunidad se pueda lograr su cometido. Y eso se está haciendo. Puerto Rico hay sobre 60 organizaciones que se unieron a hacer un frente común en contra de las políticas migratorias de Trump. Pero eso no solamente esa gente, un montón de otras personas en sus comunidades que están generando espacios seguros para la comunidad migrante. Una de las cosas que está ocurriendo es que, por ejemplo, el Colegio de Médicos Cirujanos decidió establecer una línea de apoyo para que si hay migrantes como estos casos que te mencionaba, de la mujer embarazada, claro, que no se atrevía a ir a un hospital, pues pueda llamar de manera confidencial y hay un médico que le puede escuchar y ver. Si no puede darle orientación suficiente médica por teléfono, buscar la manera de llegar a su casa y darle los servicios que necesita. Eso se está haciendo. También hay iglesias que se han convertido en lugares santuarios, aunque eso el gobierno ahora no quiere que les digamos lugares santuarios, pero lo son por misión, porque entienden que hay que hacerlo y se recogen alimentos y se llevan a las casas o se han creado fondos de renta, porque los migrantes, las personas migrantes en este momento muchas de ellas no pueden salir a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Tú dejas de trabajar, no devengas un ingreso. Entonces, si tú estás viviendo rentado, no puedes pagar la renta. Entonces, se generan otras situaciones, así que se han creado fondos de emergencia para ayudar a las comunidades migrantes a mantener esas viviendas. Se está buscando la manera de crear albergues en lugares protegidos para mujeres víctimas de violencia de género, que otra cosa que ha pasado es que víctimas de violencia de género
que estaban recibiendo servicios de protección en albergues. Ahora con las políticas de Trump se está exigiendo que esos fondos federales que ya iban a proteger a esas mujeres en esos albergues no puedan utilizarse para darle servicio a mujeres migrantes. Así que de repente tenemos un grupo de mujeres migrantes que recibían esa protección del Estado porque la necesitaban y ahora están en una situación de calle. Pues se está buscando alternativas para encontrar albergues seguros. De que podemos hacer algo, podemos hacer algo. Lo importante es que nos identifiquemos, busquemos dónde está nuestra gente vulnerable, dónde está esa comunidad, cómo yo la puedo ayudar y que sepan, se sientan que tienen un lugar donde van a recibir orientación, que nos prestemos, nos organicemos como comunidades en nuestros espacios. Aquí no hay que hacer grandes cosas, hay que, donde estemos, a hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ponernos a disposición de apoyar a estas comunidades. Otra cosa que se puede hacer, porque es que hay muchas cosas que se pueden hacer, se puede acompañar a niños y niñas a la escuela para que esas madres y padres no tengan, ¿verdad?, que enfrentarse al riesgo de tener que ir en las mañanas a llevar a sus niños a la escuela y recogerlos en la tarde. Podemos aprender de otras comunidades en Estados Unidos que han creado esto, como chats de emergencia para avisar cuando hay una redada del ICE, en qué espacio, o maestros y maestras y padres voluntarios en las escuelas que han creado como lo que le dicen buffer zones, que son espacios donde hay muchas personas alrededor de las escuelas y en los caminos para proteger a los niños que van caminando hacia la escuela de una posible redada del ICE. Así que hay mucho que podemos hacer en comunidad. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados y permitir que esto pase, porque es una atrocidad y es una afrenta a los derechos y a la dignidad humana. Gracias, profesora licenciada. Que se escuche el podcast, ¿verdad? Da la invitación que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas se unan a este movimiento y ayuden a la comunidad migrante. Finalmente, licenciada, en un panorama donde las migraciones seguirán siendo parte de nuestra realidad, es claro sobre eso, ¿qué mensaje le gustaría dejar sobre la importancia de ver los derechos migratorios como una extensión de los derechos humanos universales y cómo podemos como país avanzar hacia una visión más solidaria y humana frente a la migración? Yo creo que Puerto Rico es un país solidario. No somos, sí. Hay momentos en nuestra historia en los que lamentablemente no hemos hecho lo que se tiene que hacer, pero en otros momentos hemos visto y hemos logrado grandes cosas, como algo que nadie se imaginaba que podíamos hacer, que era sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla de Vieques. Y hay que recordar nuestra historia. Hay que recordarla. Nosotros sí creemos en la dignidad humana, nosotros sí creemos en nuestra condición antillana, en que somos parte de un archipiélago y que somos un país latinoamericano, que se enriquece de la multiculturalidad, de esa experiencia histórica y esa memoria de que hemos sido también migrantes y muchos de nosotros seguimos siendo, tenemos familia que ha tenido que salir forzadamente porque las condiciones en nuestro país les han obligado a salir, no por gusto, sino porque no les queda alternativa. Y hay que entender que esa es la situación de las personas que migran. Nadie sale por gusto y deja y abandona su comunidad, su país, su familia, sus amistades, donde están sus recuerdos y sus memorias más íntimas y más importantes. Así que pensar en eso, ¿verdad? Que la migración en todo caso es como mirarnos al espejo. El que nosotros los puertorriqueños a lo mejor podamos, por una situación colonial impuesta, podamos viajar de aquí a Estados Unidos, no quiere decir que no seamos migrantes. Hemos sido migrantes en Estados Unidos e incluso nos ponen en una situación de discrimen igual que a nuestros hermanos y hermanas migrantes que no pueden viajar de la misma manera que nosotros a ese país. Así que no es una condición distinta. Al contrario, a veces nos sentimos
estos migrantes en lo que es nuestra propia tierra porque nos han dicho que no es nuestra. Así que hay que mirarnos de esa manera también. Recordar que migrar es un derecho, es una condición humana y de lo que se trata aquí, en fin de cuentas, es de proteger nuestra dignidad, que debe ser lo más importante. Gracias por eso, licenciada. Ya es hora de despedirnos, pero antes agradecemos, ¿verdad?, enormemente a la licenciada Annette Martínez Orabona por compartir sus conocimientos, su experiencia y su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Puerto Rico. Ha sido una conversación valiosa, honestamente estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho hoy y entiendo que esta conversación nos invita a reflexionar sobre la necesidad de empatía, educación y acción colectiva para proteger a las comunidades migrantes que forman parte esencial de nuestro país. No sé si usted desea decir algún comentario. No, tú lo dijiste perfectamente, Okay. Eso mismo, y gracias por invitarme. Claro que sí, Sí. Un placer. A ustedes, público, gracias por acompañarnos en Que se escuche podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse los próximos episodios. Antes, ¿verdad?, nuevamente les menciono que sé que la licenciada está conmigo, ningún ser humano es ilegal. Hasta la próxima.